El Consejo Galáctico era el órgano de gobierno más antiguo del espacio conocido. Controlaba el comercio, las disputas territoriales, los paquetes militares y los acuerdos diplomáticos entre cientos de especies alienígenas. Su autoridad era absoluta, impuesta por una poderosa flota Yilis estrictas que mantenían la paz a través de la intimidación. Se esperaba que cualquier especie que se uniera siguiera las reglas sin cuestionarla. Aquellos que no cumplían se enfrentaban a sanciones, aislamiento o destrucción. La humanidad entró en la era espacial más tarde que la mayoría, cuando la Tierra lanzó sus primeras naves coloniales. Docenas de especies habían sido absorbidas por el sistema del Consejo, pero los humanos avanzaron rápidamente, tanto tecnológica como militarmente. Expandieron su alcance a través de sistemas cercanos, hicieron alianzas y establecieron comercio con razas que habían estado bajo el control del Consejo durante mucho tiempo. Lo que diferenciaba a los humanos no era solo su velocidad, sino su rechazo a seguir las normas establecidas. No pedían permiso, no esperaban aprobación. El Consejo toleró esto durante un tiempo. Creían que la Tierra era solo otra especie joven e impulsiva que acabaría por acatar las normas. Algunos incluso pensaban que los humanos podrían resultar útiles. Eso cambió cuando la Tierra envió una solicitud formal para tener representación en el Consejo, un privilegio que normalmente solo se concedía tras siglos de observación y sumisión demostrada al Consejo. No era audacia, era un desafío a su autoridad. El embajador Daniel Hayes fue elegido para transmitir el mensaje de la Tierra. Era un respetado diplomático, conocido por mediar en conflictos en colonias humanas y negociar con gobiernos alienígenas. Su historial mostraba una trayectoria de resoluciones pacíficas, incluso en situaciones hostiles. La misión era sencilla: es un diálogo, explicar las intenciones de la Tierra y buscar la cooperación. Hayes no llevaba ninguna exigencia, solo una oferta para formar parte de la gran comunidad en igualdad de condiciones. A los pocos días de llegar a la estación central del Consejo, las cosas se torcieron. El Consejo acusó a Hayes de espionaje. No aportaron ninguna prueba. No hubo investigación ni oportunidad de defenderse. La acusación en sí era vaga y sin fundamento, pero la decisión ya estaba tomada. El Consejo se reunió en privado y lo declaró culpable. Anunciaron la sentencia de inmediato: la muerte por ejecución. El método que eligieron fue deliberado. En una sociedad en la que la mayoría de los castigos se llevaban a cabo mediante el exilio o la detención, la ejecución pública era casi inaudita. Pero querían enviar un mensaje. Organizaron la ejecución. La retransmitieron en directo a todos los sistemas de la Alianza del Consejo. Hayes fue despojado de su rango, condenado ante la Asamblea y ahorcado. La grabación se reprodujo en bucle durante días. La reacción de la galaxia fue previsible. La mayoría de las especies lo ignoraron. Otros lo vieron como una advertencia justificada a una nueva raza imprudente. Unos pocos expresaron un malestar silencioso, pero no dijeron nada. Nadie esperaba que la humanidad hiciera nada más que aceptar el castigo y dar marcha atrás. En la Tierra, la retransmisión desencadenó una respuesta que nadie había previsto. Las imágenes se vieron en todas las colonias y naciones humanas. El impacto inicial dio paso a algo mucho más fuerte: una ira colectiva silenciosa. No hubo protestas ni manifestaciones públicas. En su lugar, los líderes de todo el mundo convocaron reuniones de emergencia. Gobiernos que habían sido rivales durante décadas dejaron de lado sus diferencias. En cuestión de horas, se formaron alianzas militares de la noche a la mañana. Antiguos enemigos trabajaron juntos, sin discutir en ni una semana. Las naciones de la Tierra se unificaron bajo una única estructura de mando. En la muerte de Hayes no se trató como un incidente diplomático, sino como un ataque deliberado contra toda la humanidad. La acción del Consejo cerró todas las puertas que podrían haber conducido a la paz. La diplomacia
ya no era una opción. Los líderes de la Tierra tomaron una decisión rápidamente. No pedirían explicaciones, no aceptarían disculpas. Se prepararon. Para la güera, el Consejo creía que había enviado un mensaje. No se dieron cuenta de que habían cometido un error irreparable. La respuesta de la Tierra llegó en forma de una acción inmediata y unificada. A los pocos días de la transmisión de la ejecución, todos los gobiernos humanos acordaron suspender sus disputas políticas y rivalidades militares. Las naciones que una vez se habían preparado para la guerra entre sí, ahora compartían inteligencia, recursos y planificación estratégica. Disolvieron las fronteras para la coordinación militar, otorgando plena autoridad a un comando centralizado conocido como el Pacto de Defensa de la Tierra. No se trataba de una coalición de conveniencia, era una unificación absoluta, impulsada por un propósito común. La primera declaración emitida por el comando recién formado fue breve. Se trataba de una declaración formal, enviada directamente a la estación central del Consejo Galáctico. No hacía ninguna exigencia, no ofrecía condiciones ni solicitaba diálogo. El mensaje afirmaba que la Tierra reconocía la ejecución de su diplomático como un acto de guerra y respondería en consecuencia. No hubo más comunicaciones. La línea se cerró de forma permanente tras la transmisión, mientras otras especies observaban en silencio, suponiendo que la declaración de la Tierra era simbólica. La producción militar humana se puso en marcha a toda velocidad. Las industrias civiles se convirtieron de la noche a la mañana en fábricas de armas. Los astilleros comerciales comenzaron a producir buques militares, reacondicionando los cargueros existentes con blindaje, armas, sistemas avanzados. Los nuevos diseños se centraron en la flexibilidad, la velocidad y la resistencia. Buques capaces de realizar operaciones en el espacio profundo, sin líneas de suministro. Todas las ramas militares de todas las naciones quedaron bajo una única estructura de mando. Los programas de entrenamiento se intensificaron. El reclutamiento aumentó y las flotas espaciales humanas crecieron más rápido de lo que cualquier observador esperaba. La primera oleada de ataques humanos no tuvo como objetivo las fortalezas del Consejo ni los sistemas centrales. En su lugar, la Tierra se centró en interrumpir las rutas comerciales, las cadenas de suministro y las infraestructuras clave, lejos del centro de poder del Consejo. Pequeños grupos de ataque rápidos emboscaban convoyes del Consejo, inutilizaban los puestos avanzados y desaparecían antes de que llegaran los refuerzos. Estas operaciones no seguían ninguna doctrina militar. Canacedó por los estrategas del Consejo en los humanos, no participaban en batallas fijas, atacaban objetivos oportunos, utilizaban señuelos y volvían el equipo capturado contra sus enemigos a las pocas horas de su captura. Las flotas del Consejo enviadas en respuesta fueron destruidas en emboscadas o regresaron con las manos vacías. Los comandantes alienígenas, entrenados en tácticas centenarias, basadas en la confrontación directa y la fuerza abrumadora, no pudieron adaptarse. Esperaban batallas por el territorio, con objetivos claros. La estrategia humana no tenía sentido para ellos. Sus naves no estaban diseñadas para persecuciones rápidas, ni para luchar en entornos hostiles. Sin apoyo, los ingenieros humanos trabajaban constantemente para perfeccionar las tácticas basadas en cada enfrentamiento después de la acción. Los informes de cada misión se revisaban en cuestión de horas, lo que daba lugar a cambios inmediatos en el diseño de los sistemas de arma, los escudos y los protocolos de comunicación. Las naves volvían a la batalla con modificaciones basadas en la experiencia real de combate. Esta capacidad de adaptación superaba todo lo que el Consejo podía replicar. En la inteligencia artificial desempeñó un papel fundamental en la estrategia humana. La IA asistía en la localización de objetivos, la guerra electrónica y la logística automatizada, lo que permitía a las flotas humanas operar con una supervisión humana
mínima, mientras que el Consejo dependía de cadenas de mando burocráticas y una toma de decisiones lenta. Los humanos utilizaban órdenes descentralizadas que permitían a pequeñas unidades actuar de forma independiente bajo directrices generales. Esto hacía que sus ataques fueran impredecibles e imposibles de contrarrestar con defensas convencionales. Los líderes del Consejo descartaron estas primeras incursiones como incidentes aislados hasta que varios sectores comerciales clave colapsaron. Cuestión de meses, todas las líneas de suministro se agotaron. Los planetas aliados informaron de una escasez generalizada. La presión económica comenzó a fracturar las alianzas dentro de los estados miembros del Consejo. Algunos cuestionaron por qué el Consejo no había respondido con toda su fuerza. Otros comenzaron a dudar de si podrían ganar un conflicto prolongado contra una especie que luchaba sin vacilar ni restricciones. Lo que más sorprendió al Consejo no fue el daño causado, sino la rapidez con la que la humanidad se adaptó a todas las contramedidas. Cada vez que el Consejo probaba una nueva táctica, los humanos cambiaban su enfoque, respondían más rápido que cualquier especie con la que el Consejo se hubiera encontrado jamás. En el primer año, las fuerzas humanas habían destruido más naves de suministro enemigas que en cualquier guerra anterior en una década. El Consejo había subestimado la capacidad bélica de la Tierra. Habían dado por sentado que la humanidad arremetería a ciegas y se rendiría a una vez pasada la furia inicial. En cambio, descubrieron a un adversario que luchaba con una agresividad calculada y una determinación inquebrantable. La humanidad no buscaba una victoria rápida, ni una batalla honorable. Se preparaban para una guerra sin fin. A medida que la guerra se intensificaba, el Consejo se dio cuenta de que su estructura militar estándar era inadecuada. Sus flotas estaban construidas para patrullas, intimidación y la represión ocasional de pequeños levantamientos, no para un conflicto prolongado contra un enemigo decidido. Comenzaron a retirar grupos de combate de territorios lejanos, dejando expuestas las colonias exteriores. El mando del Consejo ordenó un cambio de contención a enfrentamiento directo. Su objetivo era claro: localizar las bases de la flota humana, destruir los centros de producción y la capacidad de la Tierra para continuar la guerra. La primera ofensiva a gran escala del Consejo implicó una flota combinada formada por múltiples especies miembros. Era una fuerza impresionante sobre el papel. Santos de Bukes Capitals, cruceros de apoyo y grupos de portaaviones, respaldados por naves auxiliares. Su plan se centraba en aplastar las posiciones humanas mediante una potencia de fuego concentrada. Apuntaron a sectores conocidos controlados por los humanos donde habían tenido lugar escaramuzas anteriores. Suponiendo que las fuerzas terrestres se mantendrían firmes, defenderían los lugares estratégicos. La ofensiva fracasó en cuestión de semanas. Human fleets didn't engage directly. Instead, they fragmented into smaller task groups that split in multiple directions. When Council forces chased one group full into prepared ambushes set by human ships, used irregular movement patterns, warping in and out off engagement zones unpredictably. The Council's capital ships, slow to maneuver and heavily dependent on supply lines, became easy targets. El uso de la desinformación por parte de la humanidad se convirtió en un factor decisivo. Transmitieron movimientos falsos de la flota, alteraron las señales de los sensores, inundaron las redes enemigas con transmisiones falsas. Las flotas del Consejo se vieron atraídas con frecuencia hacia objetivos fantasmas, para encontrarse aisladas y atacadas desde vectores inesperados. Los comandantes se mostraron vacilantes, temiendo que cualquier persecución pudiera ser una trampa. La guerra terrestre añadió otra capa para la que el Consejo no estaba preparado. Las fuerzas especiales humanas lanzaron asaltos coordinados contra los puestos avanzados y las estaciones repetidoras del Consejo en los sistemas periféricos, a diferencia de los ejércitos profesionales del Consejo, que se basaban en su abrumadora superioridad numérica
y en enfrentamientos formales, las unidades terrestres humanas operaban en pequeños escuadrones autónomos, saboteaban infraestructuras críticas, inutilizaban las redes de defensa planetaria y se marchaban antes de que llegaran los refuerzos. Sus operaciones eran precisas y a menudo no requerían apoyo pesado. La tecnología capturada al Consejo fue rápidamente reingenierizada y reutilizada. Los científicos humanos trabajaron junto a ingenieros y estrategas militares para incorporar los sistemas alienígenas a sus propios diseños. Esta práctica redujo rápidamente la brecha tecnológica entre la Tierra y el Consejo. LAS Armas. Los escudos y los sistemas de propulsión experimentaron mejoras basadas en el hardware enemigo. Las naves humanas comenzaron a aparecer con diseños híbridos que superaban a sus homólogas del Consejo en velocidad, durabilidad y eficacia. El impacto psicológico en las fuerzas del Consejo se agravó. Los rumores sobre las tácticas humanas se extendieron entre los soldados y los oficiales por igual. Circularon historias sobre naves humanas que aparecían donde no debían, sobre comandantes que desaparecían sin dejar rastro, transmisiones rutinarias a la moral, y las flotas del Consejo comenzaron a decaer. Las deserciones aumentaron, especialmente entre las especies miembros que no tenían un interés directo en el conflicto. Algunos capitanes ignoraron las órdenes por completo, negándose a enfrentarse a las fuerzas humanas, a menos que fuera absolutamente necesario. Los líderes del Consejo respondieron con regulaciones más estrictas y castigos más severos por desobediencia, pero esto solo profundizó el resentimiento dentro de sus filas. Las especies miembros comenzaron a cuestionar la sensatez de permanecer en una guerra que no habían elegido. Los socios comerciales desconfiaban de las garantías de protección del Consejo. La rebelión se extendió silenciosamente a través de los canales diplomáticos. La humanidad aprovechó este creciente malestar. Ofreció pasaje seguro a los desertores, proporcionó ayuda a los planetas neutrales afectados por el conflicto y mantuvo una estricta disciplina entre sus propias filas para evitar alienar a posibles aliados. Los líderes de la Tierra comprendieron que la victoria no se lograría únicamente ganando batallas, sino fracturando las alianzas del Consejo desde dentro. Al final del segundo año, el Frente Unificado del Consejo había comenzado a resquebrajarse. Algunos mundos exteriores declararon su neutralidad y retiraron su apoyo a las operaciones del Consejo. A las flotas más pequeñas se negaron a cumplir las órdenes de despliegue. La estrategia del Consejo pasó de la dominación al control de daños. Pero para entonces, la estrategia de la Tierra ya había logrado su objetivo: romper la ilusión de la invencibilidad del Consejo. Con el debilitamiento de las alianzas del Consejo, la Tierra aumentó su presión tanto en el frente militar como en el político. Las redes de inteligencia humana se expandieron rápidamente por los territorios en disputa y las zonas neutrales. En lugar de depender únicamente del espionaje convencional, los humanos reclutaron informantes locales, comerciantes, tripulaciones de naves independientes y funcionarios de menor rango desilusionados con el liderazgo del Consejo. El pago no siempre era en moneda, a menudo era protección, suministros o paso. Este sistema de inteligencia descentralizado proporcionaba a la Tierra información constante sobre los movimientos de la flota del Consejo, las cadenas de suministro y las disputas internas. La humanidad cambió entonces su enfoque de las incursiones a campañas coordinadas destinadas a desmantelar las estructuras de mando regionales. En lugar de atacar grandes flotas, las fuerzas humanas se centraron en naves de mando clave, centros de comunicaciones y centros logísticos. Los grupos de combate del Consejo, prueba 2D, liderazgo y de datos en tiempo real, se volvieron vulnerables a ataques descoordinados. Las flotas humanas aprovecharon estos momentos para desmantelar las formaciones enemigas, pieza a pieza. Del Consejo para adaptarse al
control descentralizado dejó a sus flotas fragmentadas e ineficaces en las zonas disputadas. Regiones. La perturbación económica se convirtió en una estrategia fundamental. Las fuerzas humanas lanzaron bloqueos contra las rutas comerciales del Consejo que aún no se habían colapsado. Interceptaron cargamentos de alto valor, bienes esenciales a territorios neutrales y destruyeron reservas consideradas críticas para la economía de guerra del Consejo. Estas acciones no fueron aleatorias. Se eligieron sistemáticamente, basándose en análisis de inteligencia sobre las vulnerabilidades de la cadena de suministro con el tiempo. Los mercados controlados por el Consejo comenzaron a desestabilizarse. La inflación se disparó en mundos clave, la escasez de alimentos, suministros médicos y recursos energéticos desencadenó disturbios civiles. Las fracturas políticas se profundizaron cuando las especies miembros del Consejo comenzaron a mantener negociaciones secretas con representantes de la Tierra. No se trataba de tratados formales, sino de garantías tácitas de no agresión, intercambio de recursos o apoyo encubierto a cambio de protección frente a represalias. Algunas especies vieron esto como una forma de asegurar su futuro en caso de que el Consejo perdiera el control. Otras simplemente intentaban evitar verse arrastradas a una guerra perdida. Estos acuerdos debilitaron la capacidad del Consejo para proyectar su autoridad en regiones que antes se consideraban seguras. El liderazgo militar humano mantuvo un estricto control sobre estos esfuerzos diplomáticos, asegurando que se cumplieran las promesas y que las fuerzas humanas respetaran cualquier compromiso adquirido. Este cuidadoso equilibrio evitó pequeños conflictos con los aliados emergentes y mantuvo el flujo de inteligencia y suministros constante. A su vez, esto aisló aún más al núcleo de liderazgo del Consejo, que vio cómo su esfera de influencia se reducía tanto por la presión externa como por el colapso interno. La integración tecnológica continuó con una eficiencia implacable. Las instalaciones de investigación humanas trabajaban sin descanso, analizando cada pieza de equipo enemigo capturado. Los avances en la gestión de la energía, la propulsión y los sistemas de armas dieron lugar a nuevas clases de naves y plataformas de armas avanzadas. Las flotas humanas se hicieron más autónomas, equipadas con sistemas de IA mejorados, capaces de coordinar múltiples acciones de la flota simultáneamente. Estos avances permitieron a la Tierra controlar áreas operativas más grandes, con menos recursos. Los intentos del Consejo de replicar las tácticas humanas fracasaron repetidamente. Su dependencia de estructuras de mando jerárquicas, junto con la desconfianza entre las especies dentro de la alianza, les impidió adaptarse a la guerra descentralizada. Los intentos de desplegar unidades especializadas en la lucha contra la insurgencia a menudo resultaron en emboscadas o deserciones. El estancamiento tecnológico del Consejo, resultado de siglos de control monopolístico de la investigación, les dejó rezagados con respecto a la innovación humana. La opinión pública en los mundos humanos se mantuvo unificada. A diferencia de las sociedades del Consejo, donde crecía el malestar, la Tierra mantuvo un gobierno estricto, pero transparente. Los líderes militaresco laboraron estrechamente con las organizaciones civiles para garantizar la distribución de los recursos y mantener la moral en las colonias y en la propia Tierra. Los medios de comunicación proporcionaban información actualizada y objetiva, evitando la propaganda y destacando la necesidad de la unidad y la perseverancia. Este enfoque generó confianza entre la población militar y la civil, creando una sociedad resistente que soportó el prolongado conflicto sin colapsar internamente. Al tercer año de guerra, la situación del Consejo se había deteriorado hasta un punto irreparable. Ya no controlaban sectores comerciales clave en sus flotas, estaban sobrecargadas. La desintegración interna amenazaba con fracturar las alianzas que aún les quedaban en la Tierra.
aunque seguía enfrentándose a continuas batallas, mantuvo un crecimiento constante tanto en capacidad militar como en influencia política. Los líderes del Consejo se dieron cuenta demasiado tarde de que no estaban luchando contra una simple rebelión. Se enfrentaban al desmantelamiento sistemático de su autoridad por parte de un adversario al que nunca habían comprendido realmente. En el cuarto año de conflicto continuo, el Consejo Galáctico dejó de funcionar como órgano de gobierno unificado. Las reuniones formales se hicieron irregulares, ya que los representantes de las especies miembros retiraron o simplemente se negaron a asistir. Algunas delegaciones abandonaron por completo el Consejo y declararon su independencia o neutralidad. Los líderes restantes operaban de forma aislada, emitiendo órdenes que pocos seguían. La autoridad centralizada que una vez había controlado vastas regiones del espacio, ahora solo existía en nombre. La humanidad continuó su avance, pero sin extralimitarse. En lugar de lanzar un golpe decisivo final contra los sistemas centrales, la Tierra mantuvo una presión implacable sobre las fronteras y la infraestructura del Consejo. En cada acción estaba calculada para erosionar los últimos vestigios del control centralizado. Las flotas humanas reforzaron sus bloqueos, perturbando aún más el comercio y las comunicaciones. Los mundos independientes, bajo la influencia del Consejo, cambiaron de bando o adoptaron posturas neutrales, reduciendo de hecho el alcance del Consejo. Sin conquistas directas, el Consejo intentó varias medidas desesperadas para recuperar el control. Propusieron alto el fuego a las facciones minoritarias alineadas con los humanos. Difundieron desinformación sobre los supuestos crímenes de guerra de la Tierra incluso ofrecieron levantar las sanciones a los mundos que desertaran. Ninguno de estos esfuerzos tuvo éxito. El mando humano respondió, dejando claro a través de canales directos que no se aceptarían negociaciones, ni se discutirían condiciones, a menos que implicaran la rendición incondicional. Esta postura coherente eliminó cualquier confusión entre los posibles aliados y los observadores neutrales. En el campo de batalla, la estrategia humana volvió a evolucionar. En lugar de centrarse en enfrentamientos entre naves, la Tierra desplegó grupos de ataque automatizados, flotas de drones coordinadas por avanzados sistemas de IA. Estas unidades no tripuladas operaban en lo más profundo del territorio enemigo, atacando objetivos críticos con precisión. La tasa superó las expectativas. El Consejo, las flotas defensivas, ya muy mermadas, no pudieron contrarrestar eficazmente estas incursiones no tripuladas. El impacto psicológico fue significativo. A las tripulaciones del Consejo temían a unos sistemas que no podían predecir ni defenderse de ellos al mismo tiempo. Las operaciones especiales humanas aumentaron su enfoque en la desestabilización interna. Equipos de sabotage se infiltraron en las instalaciones del Consejo con la ayuda de colaboradores locales, inutilizaron líneas de producción, comprometieron redes de datos y extrajeron personal clave con fines de inteligencia. Las operaciones de infiltración se centraron en causar trastornos sin entrar en combate directo, maximizando el daño estratégico a largo plazo. Este método requirió una coordinación precisa entre los brazos de inteligencia militar y diplomático del Comando Unificado de la Tierra. En el colapso económico se produjo rápidamente en los territorios del Consejo, con las rutas comerciales cortadas y los centros industriales destruidos o capturados. Los mundos centrales restantes del Consejo se enfrentaron a una grave escasez de bienes esenciales. Los disturbios civiles se convirtieron en una rebelión abierta en varios planetas. Los gobernadores regionales declararon la autonomía, algunos alineándose con los intereses humanos para protegerse del colapso del Consejo. En muchos casos, las milicias locales expulsaron a los partidarios del Consejo antes, incluso de que llegaran las fuerzas humanas. Los líderes humanos mantuvieron un firme control sobre sus objetivos. No hubo proclamaciones de victoria, ni cambios
hacia la ocupación o la construcción de un imperio. El esfuerzo bélico se centró estrictamente en eliminar la capacidad del Consejo para amenazar los intereses humanos u otros mundos independientes. Los comandantes de la Tierra rechazaron las sugerencias de establecer un órgano de gobierno sustitutivo, haciendo hincapié en que su misión era impedir la dominación centralizada, no sustituirla por su propia versión del control. Esta postura se ganó el respeto de muchas facciones neutrales y desertores que veían a la humanidad como una fuerza estabilizadora más que como una fuerza conquistadora. Al quinto año, la presencia del Consejo fuera de sus sistemas capitales era prácticamente inexistente. Los informes procedentes de sus territorios interiores indicaban un colapso de liderazgo, golpes internos, hay deserciones generalizadas. Las flotas del Consejo rindieron, se disolvieron, operaban como elementos rebeldes, sin un mando claro, sin ningún anuncio oficial. El Consejo dejó de funcionar como poder político o militar. La humanidad declaró el fin de la guerra no con un gran discurso de victoria, sino retirando las unidades de combate activas de los antiguos territorios del Consejo, aunque mantuvo patrullas para impedir el resurgimiento. Las rutas comerciales se reabrieron mediante acuerdos mutuos con mundos independientes, no a través de tratados impuestos. El conflicto terminó sin un acuerdo de paz. Claro, solo con el entendimiento tácito en toda la galaxia de que la resistencia y la determinación de la Tierra habían desmantelado la estructura de poder centenaria, y que lo habían hecho sin buscar el dominio sobre los demás.